Amigos, cada vez toma más vuelo la idea de la construcción de un ferrocarril que cruce toda la República de Panamá y vaya desde la capital hasta la provincia de Chiriquí, al punto que el canciller designado, Javier Martínez Hacha, se refirió al tren Panamá-Chiriquí diciendo que son varias compañías las que están interesadas en este megaproyecto y dijo algo interesante, que se espera que vengan las mejores. Y estoy de acuerdo, hay que hacer un trabajo muy detallado, pormenorizado, para quien se escoja para realizar este gran proyecto. Hay que hacer lo que en inglés se llama due diligence, que es la diligencia debida, para asegurarnos que no sigan llegando aquí a Panamá pillos, delincuentes, vienen ya con la chequera por delante para comprar almas y corazones, ¿no? Yo creo que ese punto, eso que dice el canciller designado Javier Martínez Hacha, es muy importante. Yo he estado viendo que ayer me dediqué a ver noticieros en la televisión y observé que le están dando cierto tipo de importancia, perdón, a este proyecto, y se refieren a que, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, el tren fue un factor importante décadas atrás. Eh, yo recuerdo de niño, mi madre, mi amada madre era chiricana. Yo iba a David a pasarme las vacaciones de niño. Yo monté ese tren. Iba a Puerto Armuelles, a Progreso, desde David. Un tren que en aquel momento, pues como todas esas formas de transporte, era muy eficiente. Y yo creo que Panamá merece dar ese giro, porque el tren en Chiriquí desaparece cuando se construye la carretera panamericana. Ahí es donde se deja de lado esto, pero Puerto Armuelles era un momento, en ese momento era muy importante porque estaban las bananeras, ¿no? Y David estaba comunicada con el resto de esta Boquete, creo que estaba beneficiada también. Entonces, tener esta aspiración, este sueño, y convertirlo en realidad, creo que valdría la pena. Esto va a tener que soportar, por supuesto, porque va a haber muchas críticas por parte de personas que se van a sentir afectadas. Yo pienso que este tren Panamá-Chiriquí debe incluir hacer las cosas bien, es lo que estoy tratando de proponer, ¿no? Hagamos las cosas bien, porque eso va a ser una obra que va a quedar para el futuro. Hacerla también como ha sido el Metro de Panamá, que es muy eficiente. Y se me ocurre pensar que debe tener, no conozco nada del tema ferroviario, no obstante, leo bastante y me permite estar un poco ilustrado. Debemos hacer un tren con visión de futuro, un tren que tenga no únicamente el transporte de pasajeros, sino también de carga. Eso sería una gran solución para los productores del interior de la República, no únicamente de Chiriquí, y para promover el turismo también. Imagínense ustedes, ¿no? Yo no sé cuántas horas tomaría el tren ese para David, pero las paradas que haga van a ser una inyección muy eficiente para la economía, no únicamente de la capital, que es lo que generalmente se mira con más interés, sino que el interior de la República crezca de una forma más sostenida, en lo que tenemos el privilegio de viajar a Europa, a los Estados Unidos, vemos que la red ferroviaria es fundamental en estos países. O sea, pasan por ciudades que a su vez se ven beneficiadas por la visita de turistas, etcétera, ¿no? Yo creo que mirarnos en ese espejo es algo positivo. No sé cómo la ve Camila, Rubén y Eduardo. Bueno, Guillermo, yo te pudiera decir que Panamá fue uno de los primeros países del mundo que tuvo ferrocarril. Bueno, Eh, no estoy seguro que del mundo, pero bueno, sí, adelante. sí, sí. En serio, el ferrocarril de Panamá-Colón se desarrolla con la fiebre del oro en California. Ujú. Y entonces, norteamericanos, para cruzar más rápido del Atlántico al Pacífico, hicieron el ferrocarril Panamá-Colón. Entonces,
nosotros tenemos una tradición ferroviaria. Yo conocí, como tú, igual que conociste, el ferrocarril de Chiriquí, que iba a Pedregal, iba a Puerto, de Concepción, un puerto, al puerto de Montreal, al iba puerto a de Puerto, Montreal. iba a Puerto Armuelles también. Entonces, nosotros tenemos una tradición ferroviaria a lo largo de la historia del desarrollo económico de Panamá. Mire, ese tren Panamá-Colón, un espectáculo, bellísimo ese paseo. La verdad es que ojalá se pueda concretizar esto. Usted de Colón, Eduardo, Mi ¿no? papá, mi familia es de Colón y de niño viajé a Colón en tren, ya de adulto no. eh, y ahora después, ahora es muy caro. Pero yo confieso que tengo mis reservas con el tren, fíjate. Y hay tendencias mundiales, como bien explicó Rubén, Panamá fue de los primeros países en tener ferrocarril. Pero recordemos que tenemos ferrocarril desde 1855 cuando no existía el automóvil. Ujú. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una industria de aviación fuerte y una industria automotriz fuerte, a pesar de que hay una gran red ferroviaria, en Estados Unidos no hay tren bala, por ejemplo, cosa que Bueno, sí hay en pero Europa y en Asia, ¿no? En Estados Unidos también eso ha sido un reclamo de la gente que sí han sido, o sea, que sí se ha boicoteado la idea de una Se, red se ferroviaria con el supone tiempo. que los automotrices y los aviadores de alguna manera han influido y su lobby y económicamente han tenido participación en las empresas de tren para boicotear de alguna manera el tema de los trenes allá. Y Es como te una digo, competencia, Eduardo, es la una red que competencia es una competencia. muy fuerte. Y Esa competencia. fíjate, el tema de los trenes en Europa, esas aerolíneas que le llaman low cost, que principalmente en Europa hay un montón, es por eso, porque claro, el transporte ferroviario funciona bien y como te digo, a ver, en España hay tren bala, en Francia hay tren bala, en Italia hay tren bala y en Asia, en Japón, en Taiwán, en China, en Corea Mire, del Sur me hay diga, tren bala mire, y sin embargo en Estados Unidos no hay tren bala, con las ventajas que constituye el tren bala, eh, que ahora mismo tú para ir a un aeropuerto tienes que llegar 2 horas antes. Y en el caso de Seúl, por ejemplo, el aeropuerto está a 1 hora del centro de la ciudad, así que tienes que prepararte 3 horas. Para un vuelo de 1 hora, resulta que en tren bala llegas en 2 horas, entonces te sale mejor ir en tren bala que en avión. Sin embargo, los volúmenes, Guillermo, debo decirlo, o sea, la cantidad de habitantes que hay en esas ciudades, yo todavía aquí en Panamá no lo veo y por eso me genera mis reservas. Y hubiese, como bien dijiste, y lo dijiste muy atinadamente, pensar a futuro. Esto hay que hablarlo con Costa Rica. Tú sabes, o sea, que Panamá haga su tren hasta David, frontera, y que Costa Rica también tenga un proyecto de tren que llegue de San José a frontera y en alguna manera después interconectar los dos y tener entonces un sistema ferroviario que pudiera después extenderse. Pero entre Panamá y David solamente, para solo personas, debe abaratar la carga, sería genial, pero ¿cuántos trenes vamos a tener al día? ¿Cuánto va a demorar ese tren si no es un tren bala? Como tú dices, a lo mejor lo vamos a hacer en 4 horas, pero si el tren solo sale al mediodía y a medianoche, a lo mejor no me sirven los horarios del tren. O sea, a mí con avión y me ha pasado que me tuve que ir en tierra por el tema de que los horarios de los vuelos no me ayudaban con mi necesidad del momento. Entonces, yo creo que es importante medir todas esas variantes antes de una inversión tan grande como la de un tren, si pudiéramos de repente mejorar el transporte por tierra, ¿no? Más buses o incluso distintas categorías de buses, es decir, un bus como los que hay ahorita, que son tremendos buses, pero también tener otro bus que sea el equivalente a la clase ejecutiva de los aviones, ¿no? Eh, Algo así, y no tendrías que construir todo un tren para mejorar eso. Y sí, el problema sigue siendo aquí en la ciudad. Yo vine por tierra desde David el día después del debate de la Basita y el bus de medianoche llegó súper bien a Chorrera a las 4 de la mañana, pero de Chorrera aquí demoró 2 horas, o sea, de Chorrera al centro de la ciudad. Entonces, ese es el problema que se tiene, que se evitaría con un tren sin duda alguna, pero yo creo que el tren va a ir muy lleno de aquí a Coronado y el tramo de Coronado hasta David o de Santiago a David, por ejemplo, se va a quedar la mitad de la gente y no sé si se compensa todo, ¿no? Pero no, a ver, donde llega la rueda llega el progreso. Yo no me puedo poner en teoría un tren, pero sí sería bueno hacer bien la matemática y los números, afinar el lápiz, a ver qué tanto da. Camila. Bueno, en ese sentido, yo soy fanática de los trenes, creo en los trenes, Me encantan. pero yo también voy con algo de cautela con este tren en particular.
Lo hemos comentado antes en este programa, sí me gustaría ver cuál es el plan de viabilidad de este tren, o sea, cuántas personas estiman que lo tomarían, cuál sería la ruta, cuáles serían las paradas, cuál sería el tiempo, cuál sería el costo. Y también, si se fuera a hacer ese tren, tiene que ir acompañado de un plan de desarrollo del interior. O sea, tiene que ir acompañado con un plan, porque asumo que mínimo pararía, pero no me Santiago. Tendría que ir acompañado de un plan para estos lugares. No que se hace el tren y después crece desordenadamente todo alrededor. No. Tiene que ser, ok, si el tren va a estar listo en el año 2035, para ese año ya tiene que estar lista una universidad en tal lugar y ya tiene que estar lista no sé qué cosa. O sea, tiene que ser un plan para que vaya avanzándose paralelo al tren y no esperar a que el tren esté para ver entonces qué se hace alrededor de él. Fíjate, Entonces, creo que sí valdría la pena. Pero si vamos a hacerlo nada más porque queremos ir a Chiriquí, no. O sea, sí tiene, o sea, tiene que cumplir varias cosas, me parece, para que valga la pena el proyecto. O sea, el- y que se haga bien y que no estemos después con arrepentimientos a la mitad de camino. Y también que no venga gente a inventarse cosas a mitad de camino y que, ay, ¿será que mejor un túnel en este pedazo? Y después es que, no, eso nos demora el proyecto 5 años. Entonces, o sea, tiene que estar bien blindado ese proyecto. eso me suena a algo que estamos viviendo en este momento. Sí. Esos cruces sobre el canal de Panamá. Este tema lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Saben por qué? Porque hay que ver también que se haga un estudio de factibilidad objetivo y serio, por una parte, y por la otra, la importancia de ver cómo a los pasajeros, si bien es cierto que se le puede resolver parte de su movilidad, cuando lleguen a los sitios si va a haber estacionamientos, por ejemplo, suficientes, y la movilidad en los puntos que toque este tren para Chiriquí. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, estamos hablando sobre el proyecto de un tren Panamá-Chiriquí. Ya hemos platicado que tenemos experiencia vividas en el tren de Chiriquí, en el tren de Colón. Eh, no únicamente en movilización de personas, sino también de carga. Eso es importante. Lo que yo pienso, Camila, Eduardo, Rubén, es hacer las cosas bien, hombre. Creo, no sé si fue Camila que dijo que de repente a un inteligente se le ocurre hay que hacer un túnel por aquí o por acá. O sea, ese tipo de mentalidad febril, gente que le da fiebre en la cabeza, porque comienzan a ver oportunidades de negocio, ¿no? Y ver cómo se benefician o sacan rédito de esto. Tiene que ser muy bien manejado. Pero Eduardo, tú decías a los que nos están escuchando a través de Facebook Live en el cambio comercial, lo que representa en este sentido acortar distancia en un tren. Tú hablabas de experiencia que tú has tenido. Dilo al aire, por favor. Sí, no, a ver, el tren, viajar en tren es genial. El espacio, la comodidad. En el tren tienes una mesa, muchos tienen el wifi, te conectas, usas la computadora mientras estás trabajando. O sea, viajar en tren es genial. Sin embargo, el volumen de pasajeros que vaya a tener Panamá, entre Panamá y David, y los puntos de la carretera, porque la terminal sería David, pero habrá gente que va a Santiago. Sí, Si el tren me deja tocará varias ciudades, Eduardo. Así Tocará es. varias Ahora, ciudades. si voy a las tablas o a Chitré, igual me sirve o no me sirve, porque tendría que viajarme en Divisa o en Santiago, en la parada o la terminal, la estación que tenga el tren para después desviarme o no. Y los horarios al final del tren. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, tenemos trenes que salen cada hora desde las ciudades o para unir ciudades grandes. En Estados Unidos, esa conexión que explicaba Camila entre Nueva York y Washington, hay como 9 trenes en el día. O sea, hay como 6 trenes en la mañana, 2 al mediodía y como 8 más en la noche y hay uno de madrugada. Entonces, sí, ¿qué va a pasar entonces entre Panamá y David? ¿Cuántos trenes vamos a tener realmente si lo van a justificar? Porque a De mí me ida ha y de vuelta, pasado, Eduardo, de ida y de exacto, vuelta. de ida y de vuelta. A mí me ha pasado con el tema del avión. Ir en avión, los aviones salen o en la mañana o en la tarde. Entonces, si usted tiene un compromiso y aunque el avión demore una hora, no hay un avión a las 11 de la mañana. No hay un avión ni a las 12, ni a la 1, ni a las 2 de la tarde. Entonces usted
te tienes que ir por tierra a las 9 de la mañana y llegas a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde quizás a David, y demoraste 6 horas, pero no había el tema. Igual pasaría con el tren. Si el tren nada más va a ser a medianoche, como son los buses llamados expreso ahora, ¿de qué te sirve vas a llegar a David a una hora que a lo mejor no te conviene y te sale mejor irte en bus o irte pues, en tu propio automóvil y llegas en los horarios que convienen, ¿no? Problemas que hay, de todo. Hablaste del turismo, Guillermo, lo que me parece genial. Sin embargo, en Panamá y en el mundo, los hoteles tienen lo que se llaman el check-in, que es a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Si tú llegas a David a las 9 de la mañana, que es la hora que te deja el avión, tienes un problema para hospedarte a menos que pagues el día entero desde la noche anterior en el hotel que vas a llegar. Entonces, tú sabes, he pensado muchas veces en el que va de negocio un día, trabaja todo el día y regresa, pero yo no sé si para turismo va a convenir también. Conviene en que es bonito el paseo en tren. Eso es genial, pero ¿cuántos realmente vamos a movilizar? Por eso insisto, además de afinar el lápiz, si no se habla con Costa Rica, teniendo otros tipos de acuerdos de libre comercio, etcétera. Vamos, el tren que tenga que parar en la frontera y quedarse 2 horas en la frontera no tendría gracia tampoco, ¿no? Camila. Sí, no, definitivamente que hay mucha información que hay que conocer un poco antes de decir que sí, güey, tren, vamos. Porque al final son esos detalles los que van a verdaderamente determinar el uso que se le dé a esta ruta. ¿No? Y también se tiene que hacer proyecciones. Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo demoraría en estar listo ese tren. ¿Tú has escuchado alguna fecha aproximada, o sea, No. alguna Es aproximación más de cuánto? barato, es más barato un kilómetro de ferrocarril que un kilómetro de carretera. Eso lo han explicado y cuesta como un tercio de lo que cuesta el kilómetro de carretera. Sin embargo, ¿cómo lo vas a hacer? En sociedad con los transportistas. Vamos a seguir teniendo las otras rutas. ¿Qué va a pasar con los transportistas que cubren esas rutas hoy Ese día? va a ser otro tema. ¿Qué es la parte política del asunto? Cambiarlos a Sí, que, bueno, ustedes hoy viajan. Sí, y te decía, por los horarios se van a necesitar todavía los otros buses o quienes no cubran toda la carretera o las rutas internas que van a ser las ¿No? O el que no alimentadoras pueda del pagar el tren, ¿no? tren. O el que no pueda pagar el tren también. O el que no pueda pagar el tren, ¿no? Que no O el pueda que o no, no quiera pagar el tren. o no quiera pagar el tren, exactamente. pero hay que ver si Entonces, se paga. Eduardo, hay que ver si se paga. Si la inversión. y no sería un pozo sin fondo de subsidio para tener ese tren andando. Eso también hay que verlo, ¿no? Reitero, a ver, tener un tren sí. Claro, todo el mundo quiere tener un tren, es genial. Yo, de hecho, los temores que había en Panamá con el metro se disiparon apenas se inauguró la línea uno, superó todas las expectativas. Miedo, por ejemplo, que tenía sentido cuando pensabas lo que pasó en Santo Domingo, República Dominicana, que hicieron el metro y la gente no lo usaba. No, en Panamá la gente quiere metro. Y los de la línea 2 o los sectores del este de una vez cuando estaba la uno presionaron, ¿cuándo la línea 2? ¿Cuándo la línea 2? Y hoy los del oeste quieren su línea 3 y están ansiosos de tenerla. Y ahora Entonces están sí, peleando que le extiendan hasta la Chorrera. además, y tienen todo el derecho, y la gente se extendió hasta Villasaíta, y la gente quiere que llegue hasta Ciudad Bolívar y que llegue hasta Chilibre la línea uno. O sea, sí, el metro funciona, pero yo no sé si el tren va a tener la misma acogida que tiene el metro. Y como bien explica Camila, primero los predios en la ruta. ¿Qué va a pasar? ¿Quién dice que no? De repente, como tú dices, aquí está el río Santa María. ¿Vamos a hacer un puente por encima del río Santa María o vamos a hacer un túnel por debajo del río Santa María? ¿O nos vamos a encontrar una montaña en Tolé y vamos a hacer un túnel a través de la montaña en vez de darle la vuelta? No lo sé. O sea, hay esa parte técnica que yo entiendo los chinos hicieron todo el estudio y el análisis, tenerla para ver, y como te digo, si va a terminar funcionando y no va a ser un pozo sin fondo de plata, ¿no? ¿No sabes que ahora que usas el metro de ejemplo, tú consideras que con el metro, incluso con las líneas que ya están andando, se hizo una buena integración con el resto, o sea, con el resto de la ciudad? O sea, es que si aparte de tener el metro ahí, hubo una buena adaptación, por ejemplo, de otros sistemas de transporte público, digo, ejemplo, el Metrobús, o sea, de que ha servido bien. Te lo digo porque, por ejemplo, pensando en San Miguelito, yo recuerdo, o sea, que he escuchado testimonios de personas en San Miguelito que dicen que pueden ver el metro, pero que no logran, o sea, que llegar de Ujú. su casa a la estación, por ejemplo, es todo es todo un trajín, pues. O sea, no sé, y lo uso como precedente de lo que estaba diciendo más temprano, que no se puede nada más pensar en estas mega obras aisladamente.
hay que adaptar la ciudad a ellas. Y en el caso del tren había que adaptar el país al metro. O sea, el tren no se tiene que adaptar al país, el país se tiene que adaptar al plan y tiene que crecer con el plan. Y no Pero puede, mira que pero paralelamente no se puede esperar, insisto, a tenerlo ya listo para que entonces se forme un desorden. Tiene que ser planificado. yo creo que Y con el metro yo no sé si eso ha pasado. Yo creo que hay una posibilidad de una prueba ácida que se puede pasar como ejemplo, es el tren hasta Arreján. Ahí podemos ver nosotros, podremos ¿Tren o ver, metro? bueno, el metro Sí. a Arreján. El Que por metro, distancia debiera ser un tren de cercanías más que el concepto metro, ¿no? claro, Pero yo coincido contigo, Camila. A ver, hay un plan maestro del metro, lo pueden ver en la página del metro, que contempla las otras líneas del metro y yo lo tengo que decir. Estamos todavía en la línea 3, que es la que viene del oeste, y el túnel o el puente sobre el canal, etcétera, pero no se ha dicho más nada de la línea 2A, que es la que iría a través de la vía Ricardo J. Alfaro, es decir, desde la actual estación de San Miguelito y iría por toda la Ricardo J. Alfaro, la Manuel Espinosa Batista, Federico Boyd y terminaría en el Parque Urracá. Porque, ¿qué pasa? Las líneas del metro no prestan el servicio, Camila. De donde tú vives a donde tú trabajas, no tienes manera de coger metro. Es decir, el tramo entre una estación y tu punto de bajada o el punto de partida es más lejos que lo que vas a estar en metro. Entonces, y eso le pasa a mucha gente. Usted vaya a cualquier estación del metro y hay una rotonda de piqueras de taxi abajo. Ayer, precisamente en TVN Noticias, teníamos a Velarde en La Doña. Allí termina, allí hay una estación del metro importante, pero todo el que se baja de ahí es a coger un bus pirata. Entonces, las alimentadoras del metro se han convertido en piratas o en taxis ruleteros, que es la palabra que usan ellos, o que suben a cuatro, ferry, le llaman, que suben a 4 o 5 personas en el taxi a hacer una distancia corta de $1. Lo veo todos los días en Multiplaza, en Multicentro, la cantidad de gente que está ahí subiendo y bajándose, ya sea de los buses del corredor para subirse a un taxi, o que llegan en taxi de la estación del metro de Vía Argentina o de Iglesia del Carmen para llegar ahí a cambiar de transporte. Entonces, sí, hasta que no se integre todo el sistema, no lo está. Las propias estaciones del metro, fíjate, en San Isidro, la estación del metro, se le construyó debajo una zona paga que nunca ha funcionado para los metrobuses. Ya sabemos cuántos metrobuses están parados. Entonces, todo eso es parte de un sistema que no sé si se hizo el metro primero y pensamos cómo lo alimentamos después. Esa integración que se tiene que hacer en el metro y no se ha hecho, la vamos a tener en el país. Te ponía el ejemplo. En la estación del tren, ¿dónde va a parar? ¿En Divisa o en Santiago? Cualquiera de las dos. ¿Cuántos buses vas a tener para moverte de Divisa a Las Tablas o hasta Pedací, hablando de turismo, que hagan el recorrido ese de alimentación, cuando a lo mejor te sale mejor coger el bus directo desde Panamá hasta Pedací, pues en vez de hacer dos cambios de transporte, ¿no? pues mira que Hay que afinar el lápiz. sí, hay que verlo de manera integral, estoy de acuerdo. No es nada más construir el metro y bueno, después vemos cómo resolvemos. Esto tiene que llevar un plan muy bien estructurado, porque si vemos, si somos objetivos, como en efecto somos, yo observo la situación que hay aquí en el metro, donde está la Caja de Ahorro en Vía España. Allí Ujú. una cosa lleva a la otra. Ahí se forma una fila de taxis que obstaculizan un carril de la salida hacia la Vía España. Entonces, no se pueden hacer las cosas así de manera improvisada. Tiene que haber áreas donde, uno, las personas puedan dejar sus automóviles, los que van a viajar en el tren. Y segundo, esa alternativa del transporte colectivo, de lo que son los pequeños transportes, pequeños buses, que son los que van a llevar y traer gente que va o que viene en el metro. Pero ¿sabes qué? Aquí a veces nosotros somos liliputenses para una cosa y nos queremos gigantes para otras. No guardamos las proporciones. Aquí todo queremos hacerlo en plan grande, así parecemos así como la ciudad de Houston, ¿no? Donde todo es grande. Miren, yo veo la situación, por ejemplo, del trencito ese que hay en Miami, Camila, Eduardo y Rubén, usted se acuerda, ¿no? El People Mover. Sí, ese tren va paralelo con los automóviles, como en Europa ocurre en muchos sitios. Entonces, esa sería una forma no de estar inventando nada, sino mirar dónde funcionan de manera práctica y eficiente este tipo de servicio. Que no nos pase como con las carreteras, ¿no? Construimos carretera y carretera, después no damos mantenimiento. Estamos pagando entonces las gordas y las maduras nosotros por culpa de una planificación de mantenimiento. O sea, otra cosa que es importante. Yo creo que el Metro de Panamá, parte de su éxito radica en que entiendo que se le da mantenimiento
No, muy y el celosamente. sistema que acabas de plantear, Guillermo, sería genial para darle esa alimentación al metro. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay una estación del metro en la 12 de octubre y hay otra estación del metro en el Ingenio. Paralelo a ello, en la vía Ricardo J. Alfaro está la USMA, la Universidad Tecnológica, la Universidad Latina, la Universidad Interamericana y y está, bueno, hay 5 universidades. Muy ISAE, cerca, creo. ISAE Universidad en la entrada de Lindavista. O sea, allí solito, ¿ah? La Interamericana, la Latina, ISAE, la USMA y la Tecnológica un poco más adelante. Ninguno de ellos, o sea, la gente de ISAE, la gente de la Interamericana y de la Latina, caminan hasta la estación de San Miguelito a coger el metro. Que es una distancia que en el tranque que hay, lo que quizás un people mover pudiera llevar a parecido a ese que usted dice de Miami, que es gratis además, lo paga la ciudad, a la gente de la Universidad Tecnológica, a la estación del Ingenio, a la gente de la Latina, a la estación de la 12 de octubre a través de Miraflores o por la misma vía Ricardo J. Alfaro a la estación de San Miguelito para que cojan la línea 1 y la línea 2. Igual pasa en la estación que usted menciona, la estación que está junto a la Caja de Ahorro, esa estación se llama Vía Argentina. Allí se baja un montón de gente que va para calle 50 y tiene que caminar hasta la calle 50 o hasta el área, como le mencionaba, de Paitilla, de Multicentro o de Multiplaza, que son grandes polos de gente trabajando, y de transferencia. Ahí la gente se baja para coger los buses del corredor. Entonces, tener eso más que la otra línea del metro para mover a la gente en esos puntos, en esos centros urbanos, ¿no? Y al mismo tiempo un tranvía para que llegue al casco, que uno se pueda bajar ahí en el Marañón, 5 de mayo, y un tranvía, tren ligero a nivel de la calle, haga el recorrido hasta el casco como en Lisboa, pues. Eduardo, Mm, si Eduardo, lo tuvimos aquí en Panamá, aquí estaba el tranvía sí, en Panamá. es Ahí que está la red. aparecieron los Hay rieles en estos días, ¿no? algunos puntos de la ciudad donde se ve todavía la red ferroviaria, esa se acuerda, ¿no? Y lo vemos en Europa, en muchas ciudades de Europa que eso funciona. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, entremos en la política. Miren, metafóricamente se unieron los planetas, se alinearon para que se diera un cambio aquí al estilo ese draconiano, al estilo primitivo de algunos de la práctica de la política. Este es un tema que me gusta siempre abordarlo con el lenguaje claro. En este caso, después del resultado, me da la impresión de que muchos de los perdidosos todavía están sufriendo los efectos de la resaca de la derrota. Están todavía lamiéndose las heridas, pero ¿saben qué? Algunos son malos perdedores. Pero hay otros que piensan muy estratégicamente, les falta oficio político a mi juicio, y es el hecho de las impugnaciones que se están dando para obstaculizar la presencia de diputados de la libre postulación independientes para que no estén en el hemiciclo cuando se escoja la nueva junta directiva. ¿Por qué? Porque el negocio está ahí está el negocio, por una parte. Y por la otra, para poder seguir controlando o matraqueando, perdónenme el término un poquito vernacular, ¿no? En cuanto a la forma como se maneja la asamblea. Yo siento que estas impugnaciones, que es un derecho que tiene cada uno de hacerlo, para mí es sospechoso, primero, porque hay que poner una garantía de $25,000 En el para que caso esto de diputado. diga los diputados. Bien. Ujú. Y a mí me parece que en la situación precaria en que quedan muchos después de haber perdido las elecciones, no estoy muy seguro de que se atrevan a sacar $25,000 para jugarlo en la ruleta rusa. ¿Ok? Lo que yo sí estoy viendo es que están resurgiendo lo que yo llamo los hombrecillos feroces, aquellos que cualquiera que se mueva fuera del ámbito de ellos lo atacan con colmillos y con garras, ¿no? El caso, por ejemplo, de Juan Diego Vázquez. Yo siento, amigos, que tenemos la oportunidad de cambiar este país, ahora mismo, a esta hora y este día.
que no se nos vaya el tren, ve, hablando de tren, que el tren no se nos vaya y que volvamos a quedar en lo mismo, Eduardo, Rubén, Camila. Sí, hay la tesis de que muchas de las impugnaciones que se están dando, más que buscar la misma curul, que no descartan tenerla, es boicotear ese comienzo de la asamblea el 1 de julio, es decir, desbalancear las cargas que se tienen hasta el momento, a pesar de que todavía no se han llegado a acuerdos entre las bancadas y no se conocen los acuerdos en las bancadas. Como dos circuitos solamente pueden desbalancear mucho el asunto. En San Miguelito, la coalición Vamos tiene 4 diputados y en el circuito 8-4 la coalición Vamos tiene 2 y el movimiento Otro Camino tiene 2. Entonces, frenando 2 circuitos, estamos hablando de que una bancada de 20 la dejas con 12, o sea, la diezmas de una manera importante. Aunque hay quienes dicen que las impugnaciones son selectivas contra 2 o 3 y no contra todo el circuito, etcétera. Pero aún así, esta figura es interesante. ¿Qué pasa? Recordemos, esta primera legislatura del primer periodo de sesiones tiene que escoger al Contralor General de la República, que va a estar ahí por los 5 años, y tiene, más allá de la propia presidencia de la Asamblea, que sin duda es importante, tiene a la Comisión de Credenciales. Recordemos que la Comisión de Credenciales, quizás durante el resto de los 9 periodos que le quedan, trabaja menos, pero en este primer periodo tiene la ratificación de todos los funcionarios que tienen que pasar por el tamiz de la Asamblea, es decir, los directores de tránsito, de Pandeportes, de la autoridad de De la aseo, caja de seguro social, ¿o no? eh, la Caja del Seguro Social, la Junta Directiva propone una terna que va al presidente, esa es distinta. Ah, ok. Pero igual que el IDAN, que propone una junta directiva, la junta directiva propone una terna y los bomberos también proponen una terna que va al presidente. Pero a todos estos otros funcionarios que tienen que ir a la asamblea a ser ratificados, a conversar con los diputados que dirán, esto sí te ratifico, pero yo tengo una prima, yo sí te ratifico, pero yo tengo un vecino, sí te ratifico, pero yo tengo una cuñada. Entonces, tú sabes, todo este tipo de cosas que sabemos se han conocido en la historia de la Asamblea tienen que ver con este primer periodo. Y como te decía, la elección del Contralor, que todavía no se sabe qué tanto poder vaya a tener realmente el Ejecutivo sobre la Asamblea que venga y si va a poder poner a su Contralor o no. Históricamente el presidente, aunque es una designación exclusiva de la Asamblea, ha puesto al Contralor que quiere. Es decir, el presidente Endara puso a Chinchorro Carles, el presidente Pérez Valladares puso a Aristides Romero, el presidente Mireya Moscoso puso a Alvin Widen, Martín Torrijos puso a Dani Kuzniecki y así sucesivamente Martinelli a Gioconda Bianchini, Varela a el señor Humbert. Es decir, el presidente siempre ha puesto al Contralor, aunque sea una designación exclusiva de la Asamblea. Y es un puesto que dura 5 años. Entonces, esta primera asamblea tiene esa característica de que las impugnaciones, más allá de pelear solo la curul, que sin duda la quieren, busca quizás frenar un poco o desbalancear las cargas que se pudieran dar en esta primera legislatura. Camila, Y creo que ahí es importante, estos son los desafíos al sistema, que prueban qué tan robusto es o no a estas tensiones y presiones. Habrá que ver el sistema electoral, por bueno, creo, los tribunales electorales, porque quienes resuelven estas impugnaciones no son los 3 magistrados del tribunal electoral. Esto pasa por unos juzgados electorales primero. Eh, y creo que entonces cuando hay apelaciones, corrígeme Eduardo si me equivoco, cuando hay apelaciones entonces es que puede terminar en el despacho de los magistrados eventualmente. Pero un sistema tiene que poder aguantar estas presiones y funcionar. No recuerdo, creo que el año donde más impugnaciones había habido, creo que era el 14. En el 19 creo que no hubo tantas. Creo que fue en el 14. No sé cómo se comparan a las de ahora, tendría que buscar el número. Pero definitivamente lo que hay que ver es si los procesos están hechos para poder resolverse de una manera ágil, pero bien cumplida. Y si no, entonces, bueno, ni modo, y habrá que revisar eso en la próxima reforma electoral, porque al final, lamentablemente, a veces hay que esperar a que pasen trastadas para decir que, uy, deberíamos revisar eso. Y que entonces se revisa en una reforma electoral, idealmente para bien. O sea, de una manera que un cambio se dé para bien. esos son, Pero, pero esta es una prueba al sistema. estos son métodos políticos arcaicos, ¿no? Estamos volviendo
No, insisto, el problema no es que se pueda hacer impugnaciones. El problema es si el sistema está hecho para poder, por ejemplo, filtrar las que sí tienen mérito de las que no, o poder resolverlas de una manera rápida y confiable. Miren, Si la amigos, respuesta es no, requiere una revisión en las reformas electorales. lo que pasa es que se están combinando artes con mañas para ver cómo se logra poner al frente de la Asamblea, en la presidencia, a determinados personajes que satisfagan, ¿ok?, las apetencias de ciertos sectores particulares. Todavía, repito, están encandilados por las luces de la realidad, no ven que perdieron, no quieren aceptar la derrota y quieren seguir manteniendo el status quo. Esa es la realidad, esa es la verdad. El fondo de esto, la pregunta mía es, ¿quién está detrás de esta, pues será en término coloquial, de esta movida, de esta jugada? ¿Quién o quiénes? Porque hay que ver a quién favorece. La cosa comienza por ahí. ¿Y a quién desfavorece? De hecho, desfavorece a los diputados electos por la vía de lo que se llama de la libre postulación. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿a quiénes está afectando y lastimando en sus intereses personales? Aquí terminamos En Perspectiva por el día de hoy. Viene ahora la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz con Lorena. Amigos, vamos a agradecer a nombre de Eduardo Enrique Millén, de Rubén Darío Murgas, de Camila Adames Arias y de este servidor Guillermo Antonio Adames por habernos regalado su tiempo y permitirnos llegar a ustedes, a decenas de miles de personas que están en este momento transitando por todo el país. Nuestro sentido de agradecimiento por la compañía. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.